DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. El paro camionero no solo fue importante para obligar al gobierno a ceder, a negociar y a llegar a acuerdos. Tres cosas que no están en el ADN del petrismo. De hecho, el paro sirvió para que el petrismo recalcitrante pelara el cobre y sus contradicciones, desvaríos y posturas amañadas por intereses populistas quedaran en evidencia ante la ciudadanía colombiana. Prometieron acabar con el ESMAD. Juraron que dejaría de existir el 8 de agosto de 2022. Lo que no dijeron es que solo le cambiarían el nombre para que siguiera operando igual. Pero nuestro gobierno, la primera respuesta, digamos, lo primero que se va a hacer, y eso ya Gustavo Petro me secundó en eso, porque yo puse ese primer tuit y dije, el ESMAD tiene que acabarse. Gustavo Petro a los pocos días escribió, el 8 de agosto se acaba el ESMAD en Colombia. Incluso el candidato Petro, que obviamente es muy distinto al presidente que padecemos los colombianos, se atrevió a decir que el ESMAD era inútil y que debería acabarse. El ESMAD es una fuerza que hoy no tiene razón de ser y que realmente no merece la pena mantener. ¿En qué quedaron esas promesas de politicastros? En nada. Los camioneros dejaron en evidencia al petrismo y las mentiras que utilizaron para conquistar incautos resentidos durante la campaña. ¡Sentados todos! Y vea lo que está haciendo la gente. En la larga campaña presidencial de Petro, el mal llamado estallido social, el petrismo se empleó a fondo para sacar a Iván Duque de la presidencia y apoyar todas las formas de lucha, todas las formas de violencia posibles, solo con el propósito de propinar un golpe de Estado y llegar al poder. Estas marchas, ya tomamos la decisión, van a ser continuas, van a ser sostenidas y no se van a mover. Vamos a ir hacia un paro cívico nacional, porque el gobierno le teme a esta movilización. Ellos saben que esto es grande, que esto no va a ser de un día. El petrismo convocaba las marchas, los bloqueos, la violencia y el vandalismo porque era su campaña presidencial. Ni más faltaba que fueran a dejar abandonados en las calles a quienes hacían activismo político petrista. Felicitar a los manifestantes. Colombia nunca se había manifestado 7 días seguidos y van más. Mañana viene otro y este es un paro indefinido. El gobierno no puede tirar contentillos a la gente, tiene que dar soluciones reales. Pero una cosa es hacer oposición rastrera, incendiar el país y poner contra las cuerdas a un gobierno, y otra cosa es ser gobierno y enfrentar un paro de transportadores que se precipitó por una medida abusiva como el alza del precio de la CPM. Sí, los bloqueos, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, ni siquiera en el estallido social. Un relato que se enviaron gente, pero nunca hemos estado de acuerdo con el bloqueo. Lo que estamos diciendo, la gente tiene derecho a protestar y el gobierno tiene que escuchar todas las protestas. Hoy es la de los camioneros. Lo que pasa es que tenemos que explicarle al país que esa protesta sí no está tan justificada porque desde hace 56 meses no se le hacen alzas a los combustibles. Cuando ellos incendiaron a Colombia durante varios meses, las pretensiones eran justas, solo porque venían de ellos. Pero ahora, cuando tienen el poder, los reclamos ciudadanos no son tan justos. Y lo que hicieron en el pasado quieren borrarlo de tajo, víctimas de su propio invento. Pero hay que parar en cualquier momento durante el día contra el mal gobierno que no garantiza el derecho a la vida y la paz en Colombia, contra la reforma tributaria que afecta al bolsillo de la clase media y los pobres de Colombia. Paremos durante todo el día y a las 8 de la noche hagamos sonar la cacerola. Durante la semana del paro camionero salieron con el falaz relato de los empresarios ricos obligando a los camioneros a parar. Pero los hechos, como el informe que hicimos en CTX desde uno de los bloqueos en Antioquia, desmienten ese cuento de ficción petrista. El 80% de los propietarios de vehículos en Colombia de carga son pequeños propietarios. Significa que son propietarios usualmente de una unidad. Muchos
comparten esa unidad con varios. Y cuando hablamos de la empresa de transporte de carga, no hay una empresa en Colombia, por más grande que sea, que movilice más del 2% de la carga a nivel nacional. Incluso en el desespero que significa enfrentar un paro y no estar preparados para ello, decidieron salir con cantinfladas para explicar que Petro no subió nada, cuando la realidad es que firmó un decreto para el incremento del precio de la CPM. Cuando Gustavo Petro dice que hay que ajustar los precios de la gasolina, no es porque Petro haya llegado a subir nada. La gasolina hoy debería estar costando, de acuerdo con esa fórmula del CPEG, por lo menos 18.000 pesos. Pero además las cuentas no cuadran. Petro lleva 2 años en la presidencia y sigue culpando a Duque por el aumento de los precios de los combustibles. ¿Y por qué no subió los precios en 2022 cuando se dio cuenta de la situación? ¿Se demoró 2 años en comprobar lo que estaba pasando? No. La respuesta la dio el cínico ministro de Hacienda en su momento. Por lo pronto, no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. ¿Cuándo llegó a gobernar Gustavo Petro? Desde 2022. ¿Y por qué no subió en el 2022? Pues entonces ahora o sea, hace unos... Otro asunto que el paro camionero dejó en evidencia fue la manipulación petrista de la ciudadanía a través de falacias y mentiras. Prometieron peajes más baratos, combustible económico y subsidio al transporte público. ¿Acaso el discurso que utilizaron para descalificar el paro no fue que eso de subsidiar el transporte colombiano no era un asunto de gobierno y que no se podía sostener? De hecho, ese relato mentiroso y populista de los subsidios está dirigido a los ingenuos e ignorantes, a los torpes y resentidos, porque la realidad es que el tal fondo de estabilización es un negocio del Estado con el Estado, un negocio de yo con yo, una figura atroz para meter un impuesto por la puerta de atrás. Pues resulta que esa deuda es una deuda de yo con yo. Porque ¿quién es el principal productor de petróleo? Ecopetrol. ¿Y quién es el principal dueño de Ecopetrol? El Estado colombiano. No existe un subsidio al consumo de la gasolina para las personas que la demandan, sino que lo que está subsidiando Colombia es la ganancia artificial de Ecopetrol. O sea, el presidente tiene muy claro que cuando le suben el precio a la gasolina, los que reciben más plata son efectivamente Ecopetrol y vía los dividendos que Ecopetrol distribuye a la nación, más recursos para el presupuesto general de la nación. Es que en campaña, desde 2018 hasta 2022, el precio de los combustibles indignaba al petrismo fundamentalista. Incluso actuaban, cual actores de televisión, para mostrar que les servía la sangre por cuenta del precio de la gasolina y del diésel. A nosotros nos hacen pagar petróleo colombiano como si lo trajésemos de Estados Unidos. Y además de eso, nos cobra por cada galón de gasolina 2.666 pesos en 6 tributos que tiene la gasolina. Es una locura la cantidad de tributos que tiene. Como la mentira y la manipulación son esenciales en el desempeño político de Petro, pues mentirles en la cara a los camioneros era algo muy simple. Muchas promesas que olvidó convenientemente una vez fue elegido presidente. A nosotros nos interesa mantener el fondo de chatarización. Doctor Petro, son cantidad de los problemas que aquejan el servicio público y que nos tienen aniquilados y necesitamos acogernos a usted, doctor. Eran tan falsas las promesas de Petro que hasta quienes promovían esa campaña tenían que recordarle los temas en los que se comprometía para darles una solución futura. Pasaron 2 años y ese estrechón de manos quedó en el olvido de las agendas privadas de Petro. Y entonces renegociar esos contratos para reducir peajes. Habrá un programa de chatarización siempre tendiente a que las energías sean más limpias en el uso del camión y en beneficio del camionero. Petro y sus lacayos quisieron jugar con los transportadores y ese jueguito de explicaciones absurdas terminó por paralizar el país. Es una falta de respeto con nosotros que estamos acá, porque la verdad la economía se paró y al señor parece que eso no le importa más unas chuzadas que fueron hace como 2 años, ya eso no es referente a lo que estamos viviendo ahorita.
nosotros estamos protestando por el alza del combustible, 1, 2, por la persecución de la ruta Pila y tercero, que la principal, las falsas promesas del presidente Petro. ¿Qué pensarán estos transportadores que se emplearon a fondo durante la campaña de Petro e incluso celebraron su llegada a la Casa de Nariño? No podían faltar los indios, esos que tienen patente de corso en este gobierno para taponar vías, perjudicar a la ciudadanía y exigir que les incrementen el número de hectáreas para sus resguardos, porque esos millones que tienen de tierras no son suficientes para sembrar maticas sagradas. Ellos se sienten exclusivos, sin Dios ni ley, y por eso hacen y deshacen, pero se indignan, se llenan de rabia y de violencia cuando les dan una dosis de su propia medicina. ¡Doña Recho! Y después se quejan cuando se afirma que Petro es una estafa. Los petristas deberían admitir que fueron engañados y utilizados por un personaje maligno, mitómano y manipulador. La realidad es que el paro camionero hizo que el petrismo pelara el cobre, que sus contradicciones salieran a la luz y que las falacias de Petro quedaran expuestas ante toda la nación. Engañaron a sus votantes, volaron los topes e hicieron una campaña rastrera. ¿Qué podía salir mal? DJP. Ingeniería Electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales.